Información, música, compañía. Lo que estás buscando lo encontrás en FM Voz. En FM Voz 91.5. Siempre informado. De la mañana, 10 minutos, hora en todo el país, hasta el mediodía, como todos los días, les estamos presentando el delivery informativo más completo del sur mendocino. Hasta la hora 12 aquí en FM Voz. Somos Buen Día, Día. Les había contado cerca del principio de nuestro programa, ya por las 9 de la mañana, suena como distante si lo presento así, cuando compartíamos las efemérides, que hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Y en el bloque anterior tuvimos una visita también de jóvenes que van a estar armando una especie de caminata para generar conciencia este próximo domingo allí en el Parque Hipólito Yrigoyen. Y además tenemos ahora para conocer un poco más de qué es la diabetes, ya con la palabra autorizada, del doctor Daniel Giorgini, especialista en diabetes. Doctor, ¿cómo le va? Buen día y bienvenido. Bien, buen día, gracias por invitarme. No, por favor, está fresquito, está lindo acá. Está bien, está perfecto. No hay problema. Bueno, Día Mundial de la Diabetes en nuestro país y en 60 países más. Sí, Día Mundial, la pregunta sería, ¿por qué hoy 14 de noviembre? Bueno, hace referencia al día que nació Frederick Banting, que fue un médico de origen canadiense que nació en 1891, ese día 14 de noviembre, y fue el que permitió vivir a las personas que tienen diabetes tipo 1, como yo, por ejemplo. El punto es que hasta el año 1921, todas las personas que tenían diabetes tipo 1, es decir, que necesitan sí o sí para poder vivir de insulina, esos chicos, en general el 90% de los casos son niños, se morían. Entonces cuando Banting junto con Best, un canadiense y un norteamericano, Banting después fallece en un accidente de aviación. Un absurdo. Ganó el premio Nobel, que lo compartió con Leonard, que también tuvo que ver en la aparición de la diabetes. Bueno, el punto es que aparece una molécula que la inyectan por primera vez en una perrita que llamó Marjorie. Marjorie la hicieron diabética y le aplicaron insulina para comprobar los efectos de la droga. Lograron excelentes resultados y a partir de allí empezaron a usarla en seres humanos. Sí. En un niño, la primera vez, Thompson se llamó el niño, y ese niño vivió gracias a la diabetes y llegó hasta los casi 40 años de vida, que en aquel tiempo con diabetes era un imposible. Ahora las cosas han cambiado tanto, muchísimo. Hoy en día, bueno, yo estuve la semana pasada en el entrenamiento de un infusor de insulina nuevo, una bomba de infusión de insulina, que hace las cosas casi sola. Es decir, tienen software que permiten que uno, gracias a la informática, que hoy en día está extremadamente vinculada con la diabetes, con la medicina en general, sí, pero con la diabetes particularmente, porque se está trabajando para llegar al páncreas artificial, que no lo tenemos todavía, pero estas bombas nos permiten a quienes tenemos diabetes tipo 1 y que utilizamos insulina, y a las personas que tienen diabetes tipo 2 también, que utilizan insulina, les permiten hacer el tratamiento mucho más eficaz. Cuando yo hablo de eficacia del tratamiento, vos disculpame, pero yo sé que los tiempos de la radio son cortos, entonces no te voy a dejar hablar. No me veo ansioso, estoy cómodo así escuchando. Bueno, el tema es así. Uno intenta en el tratamiento de la diabetes simular al páncreas. ¿Por qué diabetes? Diabetes viene desde que el páncreas, que es una glándula que todos tenemos, es el encargado de fabricar insulina. ¿Y qué hace la insulina? La insulina es como una llave que abre las puertas de las células para que pueda entrar a la célula la glucosa. La glucosa es el alimento fundamental de todas las células. Entonces, si la insulina no está,
la glucosa no puede entrar y por lo tanto la célula no se alimenta. Entonces, en las personas que tienen diabetes tipo 1, que no tenemos insulina, tenemos que aplicar la insulina desde afuera. Entonces, en esa aplicación de la insulina desde afuera, lo que intentamos es remedar la función del páncreas. Y no es fácil, porque el páncreas segrega insulina en forma basal, digamos, en forma de microunidades durante las 24 horas del día. Pero cuando vos, que no tenés diabetes, comés, entonces en ese momento la glucosa actúa como un incentivo, le avisa a la célula beta del páncreas que tiene que liberar insulina. Entonces la célula beta alertada libera insulina y esa insulina hace que la glucosa, en lugar de elevarse en sangre, que es lo que me pasaría a mí si no me aplico insulina, en lugar de elevarse en sangre, entra a las células del organismo y estas células pueden trabajar. La glucosa es el combustible por excelencia de las células del organismo y muchas de estas células necesitan de la presencia de la insulina porque si no, no entra la glucosa a la sangre. Y cuando no entra, a la célula, y cuando no entra, que esto es en el déficit de insulina, ¿qué pasa? Sucede que como las células tienen que seguir trabajando, las neuronas, las células, todas, tienen que seguir trabajando, entonces recurren a una alimentación paralela, que es el consumo de ácidos grasos. Entonces consumen ácidos grasos y el paciente, y ahora te cuento por qué te estoy diciendo estas cosas, el paciente se adelgaza rápidamente. Entonces, ¿cómo diagnosticamos un niño con diabetes? ¿Por qué? Porque en una semana se adelgazó el 30% de su peso. Entonces, vos decís, un chico que pesaba 30 kilos, perdió 9 kilos. Claro. Es decir, de 30 pasó a 20 kilos en una semana, ¿te imaginás? Realmente llama la atención, sí, claro. Sí, y son chicos que orinan muchísimo. ¿Y por qué orinan? Pues es muy común que la gente diga, bueno, no, pero yo orino mucho porque tomo mucha agua. No, es al revés. En realidad, la glucosa elevada, la glucosa es una molécula grande, entonces hay un fenómeno físico que se llama ósmosis. Cuando la glucosa en sangre supera valores de 160, 170, superan lo que se llama umbral renal, entonces se pasan a la orina. Con ese pasaje a la orina arrastran suero, entonces se hace lo que se llama diuresis osmótica, por este fenómeno de ósmosis, y el paciente orina mucho. Como el organismo no es tonto, al orinar mucho el paciente se deshidrata. El organismo interpreta que se está deshidratando y le obliga, le dice, tenés sed. Y entonces el paciente empieza a tomar. Y toma y toma y toma. ¿Qué pasa muchas veces? Bueno, los niños empiezan a orinar, se levantan un montón de veces de noche y durante el día orinan y entonces toman. ¿Y qué toman? Coca-Cola. Porque está de moda, porque hay publicidad, porque les gusta, toman Coca-Cola. Obviamente la glucemia se sube más y es un círculo vicioso del que hay que salir rápidamente, porque si no el niño entra en cetoacidosis, que es el único cuadro grave, ciertamente grave, de la diabetes, que provoca, digamos, cuando una diabetes se inicia con una cetoacidosis, es un cuadro que debe ser sí o sí tratado en terapia intensiva. ¿Cuántas clases de diabetes hay? ¿Puedo hablar Fundamentalmente, ahora? Sí, te dejo. No, sí, me voy a tomar mate con los chicos. Se hacía la nota. Hacete cargo. No, bueno, ¿cuántas clases de diabetes hay? Bueno, decir que tenés uno. Sí, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, hay diabetes gestacional y después hay como 20 tipos más de diabetes. Está el LADA, que se llama diabetes, hay una diabetes autoinmune latente del adulto, eso es LADA, latente autoinmune diabetes del adulto. Hay una diabetes que se llama tipo MODI, es decir, hay un montón pero lo fundamental, para decirlo por radio, es que la gente sepa que hay una diabetes tipo 1, que en general se da en los jóvenes, en los niños, y hasta los 30 años de edad. Hay una diabetes que es esta latente autoinmune. ¿Por qué es diabetes tipo 1? Porque es autoinmune. ¿Qué significa eso? Significa que el organismo, en nuestro caso, en los que tenemos diabetes tipo 1, se equivocó en algún momento. ¿Se equivocó por qué? Y porque interpreta que la célula beta, aquella célula pancreática que libera insulina, es un agente externo, extraño, un virus o un bicho, y lo ataca. Entonces, por eso se llama autoinmune. El sistema mío de inmunidad ataca a mi célula beta y la destruye. Aquí no tiene que atacar. Y claro, entonces me genera diabetes tipo 1. Ahora,
Resulta que puede ser que esta enfermedad autoinmune se dé a mayor edad. Y entonces por eso se llama latente autoinmune diabetes del adulto, el LADA, que el tratamiento es lo mismo que una diabetes tipo 1, porque sí o sí necesita insulina, pero que se da por encima de los 30, 35, 40 años de edad. Y después está la diabetes tipo 2, que es el 90% de las personas con diabetes, tienen diabetes tipo 2, ojo, porque es la mayoría, la gran mayoría, el 90%, el 10% diabéticos tipo 1. Ah, ok. Si lo dividimos en dos grandes tipos de diabetes, es diabetes tipo 2, 90%, diabetes tipo 1, 10%. Y lo que tenemos claro es que, a ver, yo te cuento, yo vivía en Pehuajó hace 20 años atrás, hace 25 años atrás hicimos un trabajo de prevalencia de diabetes y factores de riesgo en la comunidad de Pehuajó. Junto con 4 trabajos, estos estudios se publicaron a nivel internacional y la diabetes en aquel momento de la Argentina se consideró por estos trabajos que era del 7.8%. O sea, estoy diciendo a grandes rasgos que 8 de cada 100 personas tenían diabetes. Hoy en día es el 12%, y te estoy hablando de 25 años atrás. Entonces, en 25 años creció 4 puntos la prevalencia de diabetes en nuestra sociedad americana, latinoamericana. Ahora, en el mundo está creciendo muchísimo, es una pandemia, lo que se llama pandemia, o sea, es una epidemia a nivel mundial. A nivel mundial. Y esto es una realidad. Y ahora, ¿hay forma de frenarlo? Claro que hay forma de frenarlo, porque si te estoy diciendo que el 90% son diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 2 viene de la mano de la obesidad, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, evitar la obesidad. Eso es redondo, es rotundo y es claro, porque es muy, muy común encontrarnos con personas que inician una diabetes y que no tuvieron en cuenta controlar el sobrepeso cuando tenían su papá o su mamá o su abuelo con diabetes tipo 2. Entonces, la diabetes tipo 2 tiene mucho que ver con la genética, con los genes que arrastro de mis familiares, lo hereditario. En cambio, la diabetes tipo 1 no tiene nada que ver con esto. Por un lado, eso. Por otro lado, también tenemos la diabetes gestacional, y esto es también importante. Las gestantes, las mujeres embarazadas, en la semana 24 del embarazo, hay una hormona que se llama lactógeno placentaria que se va elevando a medida que transcurre el tiempo de embarazo, y en la semana 24 uno tiene la obligación de a toda mujer embarazada, tenga o no tenga antecedentes familiares, hacerle lo que se llama prueba oral de tolerancia a la glucosa. ¿Para qué? Para detectar una diabetes gestacional tempranamente. Porque si la detectamos en la semana 24, entonces después tenemos un montón de tiempo para tratar esa diabetes. Y lo que me preguntan siempre las diabéticas, las diabéticas gestacionales, ¿qué va a pasar con mi hijo? Tu hijo no va a tener ningún problema. Esto es así, el feto ya está formado, el niño no va a tener un problema de malformación genética. Lo que sí va a tener el niño, como esa mamá no ha controlado su diabetes gestacional, que se controla con insulina siempre, como no ha controlado esa diabetes gestacional, ese niño va a crecer desmesuradamente y va a ser una macrosomía fetal, es decir, va a ser lo que llamamos un niño grande, de más de 4 kilos de peso. Y es bastante común sentir, ¡ay, qué lindo el bebé, qué gordito, hermoso, rozagante! Sí, 4 kilos y medio, me está diciendo que esa mamá o hizo una diabetes gestacional y se olvidaron de diagnosticarla, o se diagnosticó, y bueno, lo importante, si se diagnosticó, es tratarla. ¿Por qué? Porque lo fundamental del tratamiento de la diabetes gestacional es que esa mujer, cuando llegue a los 50 años, no haga una diabetes tipo 2. Prevenimos diabetes tipo 2 tratando diabetes gestacionales. Es muy importante, lo que pasa es que son muchas cosas. Diabetes no es pequeñito, es toda una gran patología maravillosa, y lo fundamental, porque acá sí que viene lo más importante que yo puedo decir. El tratamiento de la persona con diabetes es el tratamiento de un ser humano. La cosa técnica que yo vengo de aprender en Buenos Aires, maravilloso. Tenemos todos los recursos técnicos, pero cuando estoy frente ahí al paciente, a la persona con diabetes, es Francisco. No es Francisco diabético, es Francisco. Y Francisco tiene una enfermedad que es crónica, que no se va a curar, pero que no tiene por qué sentirse enfermo.
Es decir, y uno lo puede decir, yo tengo 60 años en este momento, 45 con diabetes y no tengo ninguna complicación que me afecte, que me moleste, digamos. Es bueno decirlo también. Y claro, Sí, vale sí, la sí, pena sí, sí, porque, digo, si bien, ¿qué pasa? Muchas veces cuando usamos insulina es muy difícil, como decía, suplantar ese páncreas que no funciona. Entonces, de hecho, que para no tener valores elevados es muy difícil estar en glucemias normales sin que se te baje la glucemia en algún momento. Y de hecho me ha pasado que yo he perdido el conocimiento en varias oportunidades, 2 de ellas manejando el auto, lo cual provocó un accidente, lo cual me hago cargo, y lo que pasa que la realidad es que uno se puede hacer cargo, pero no podés controlar, no lo podés frenar. Es decir, esto sucede. Claro, ¿qué corresponde hacer? Te tenés que medir constantemente. Tenemos actualmente, por suerte, estos aparatitos maravillosos que vos lo aprendés, apretás el botón, te lo pasás, haces ese pipí que escuchaste y te dice la glucemia que tenés. Genial. En el momento. Entonces, yo en este momento te puedo decir, bueno, en este momento tengo 115, estoy bien, estoy bárbaro, pero hay momentos, después de las comidas fundamentalmente, que la glucemia se eleva. Aparte con esa velocidad y rapidez que es, porque no hay nada. Sí, por supuesto, listo. te dice inmediatamente cuánto tenés. O te pinchas el dedo. También es una tontería, es fácil, es sencillo. En este momento se está haciendo esto en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes. En el kilómetro cero están la gente de la Cruz Roja, de salud y bueno, colegas del grupo de diabetólogos de aquí, endocrinólogos. Se está trabajando para informar a la gente, se hace glucemias ahí también. Así que se pueden acercar si se quieren. Sí, sí, por supuesto, se pueden acercar, pero ojo, que una golondrina no hace verano. Una glucemia hecha a las 11 de la mañana no me dice si tengo diabetes, si no la tengo, si estoy bien controlado o no lo estoy, no. En realidad, un poco esto es el pajarito llamador, como para hacer educación. Entonces aprovechamos los médicos para hablar con las personas ahí mano a mano y decir, bueno, esto, lo que está haciendo está fantástico, vaya a su médico, si entendemos que las cosas no están del todo bien, vaya y consulte de nuevo con su médico. No se hacen consultas callejeras, por supuesto que no, pero se puede opinar, uno en la especialidad puede opinar y decir, véalo a su médico, creo, ¿por qué? Porque me diste la glucemia, tenía 450, bueno, vaya y coméntele a su médico que le dio este valor. Doctor, le agradecemos mucho este ratito que me tomé en recreo, digamos. Me tomé en recreo. Gracias por el recreo, no. Por haber sido didáctico, porque hay temas también, y de verdad, como entrevistador por ahí, a veces usan palabras y además uno queda, o te debe pasar con los pacientes, y el paciente te mira con cara de asustado. Y no sirve de nada. Claro, por eso digo que el que tengo enfrente no es Juan Diabetes, es Juan. Exacto. Es el ser humano. Entonces, tengo que hablarle. A veces usamos escalones y los escalones en medicina nunca sirvieron. Entonces, digo, desde el plano, de igual a igual, hablar con las palabras que el paciente entiende y que a uno le pueden servir y ser útil al paciente educándolo. Totalmente, y seguramente los oyentes también agradecen esta pequeña intro que son para seguir tratando el tema, claro, en diferentes capítulos. Sí, le agradecemos de última esta primera parte, doctor. Ha sido muy amable. No, gracias a ustedes. Nosotros le despedimos al doctor Daniel Giorgini, especialista en diabetes, hoy justamente en el Día Mundial de la Diabetes. 11:28, hora en todo el país. Hasta el mediodía seguimos presentándoles Buen Día, Día. En 91.5 sentimos lo mismo que vos. Por eso te acompañamos todo el día. 91.5 FM.